Hoy, 30 de diciembre de 2025. El título de la prédica se llama Su palabra, manantial de vida. Oramos para poder continuar el servicio. Padre bendito, gracias, Señor, que estamos aquí, ya a puertas de acabar este año, Señor. Y como tu palabra dice, un día a la vez, Padre, un día a la vez hemos vivido contigo, Padre. Y confiamos, Señor, de que eres tú quien nos trae palabra de vida eterna y que somos eternos en ti, Señor, por la sangre de Jesucristo el Cordero. Te pedimos, Padre, que tú nos hables, que separes al hombre, que tu palabra edifique a tu pueblo y que nos lleve a la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias en Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. El Evangelio, no el Evangelio de Juan, no, Juan, en el capítulo 7, verso 38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Su palabra del Señor es un manantial de vida. Hay muchos versículos que no hablan de que su palabra es como el agua, y también el agua simboliza muchas cosas. Más allá de su palabra misma, también en sí mismo el agua es vida, ¿no? Es algo que está compuesto en nuestro propio cuerpo, el 75% de aquello. Y también la tierra tiene una gran cantidad de agua que es necesario. Exactamente tiene todo la proporción y la cantidad exacta que debería de tener, porque el Señor lo determinó que sea así. Y cuando el Señor dice que su palabra, que de lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, brota ríos de agua viva, es porque realmente la vida que ya ha sido puesta en nosotros, que ya tenemos vida eterna, que somos vida, entonces sale de nuestro interior. No es algo que ya tenemos que esperar, sino simplemente es algo que ya está en nosotros y que tiene que ser manifestado. Miren en el libro de Salmo que dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi alma mía. Vemos que en el Salmo hay una comparación, ¿no? Que dice que el ciervo, este animal silvestre creado por el Señor, anhela las corrientes de agua, pues que necesariamente, si uno se da cuenta de que, si es que realmente una persona, han visto a las personas que en alguna película o documentales que se han perdido en los bosques, siempre les sugieren, ¿no? Trata de encontrar un río más cercano y sigue la corriente del río, porque a algún lugar te llevará. Es una frase bastante común. Y es verdad, porque si uno sigue la corriente, a algún sitio lo llevará. Y casi todas las construcciones de la gente que vive en el campo trata de que sea lo más probable, lo más cercano al río. ¿Por qué? Porque es necesario este elemento fundamental para que pueda sostenerse la vida. Si en lo natural este elemento es necesario para la vida, entonces con mayor razón ese río de agua viva que brota de lo profundo de nosotros. Es algo que ya no está uno buscando por ahí dónde lo puedo encontrar, qué nueva revelación hay, qué otra cosa más tendremos que saber, pues todo ya está dado. Simplemente esperemos confiadamente que las cosas se vayan manifestando poco a poco. En Efesios dice, a ver, espérenme un momento. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. La palabra simboliza muchas cosas en la Escritura. La vida, lo que nos limpia, entre otras cosas más. Pero la palabra nos está diciendo en este versículo en Efesios que este lavamiento del agua, de la palabra, al escucharla, nos va limpiando, nos va despojando de los viejos pensamientos, de las viejas formas de actuar, nos va despojando totalmente de lo que nosotros éramos en un pasado o de lo que nosotros pensamos, cómo somos. Todas estas cosas, el agua, la palabra misma, lo va limpiando constantemente y lo va renovando.
cada vez que nosotros nos sumergimos en el Señor, y dentro de sumergirse en ese Señor está esto. Algunos en oración, algunos meditando, algunos leyendo, dependiendo cómo el Espíritu le lleve a cada uno. O escuchando alguna prédica, o reflexionando sobre algún tema del Señor. Entonces, estas cosas van limpiando al creyente de lo más profundo de su ser. Todo tiene que salir, todo tiene que ser expectorado, lo que ya no tiene que haber, para que al final quede totalmente limpio, en el cual quede algo que se presente a Cristo como una virgen pura y sin mancha. Eso es lo que hace la palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Así por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Hay una seguridad totalmente de que si nosotros pasemos por ciertas circunstancias, que pasemos, no habrá cosas que no afecte. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estará con nosotros. No se está eximiendo de que realmente el creyente no pase por ciertas dificultades o ciertas pruebas, que las pruebas son exactamente eso, son pruebas, pero como el creyente tiene que ser probado y como va a salir victorioso, ¿por qué? Porque realmente él confía en el Señor, porque los ríos de agua viva están brotando de él. Él termina al final haciendo la voluntad de su Padre. Entonces el creyente sale victorioso. Sale victorioso, ¿por qué? Porque hay alguien que ha luchado por nosotros y hay algo internamente que ha sido depositado en nosotros, el Espíritu del Señor, que hace que las cosas nos lleven a un nuevo lugar, o sea, a un camino correctamente, a la forma adecuada como el Señor quiere que hagamos las cosas. Entonces, esto brota del interior. Esto no es algo que viene desde afuera, porque sí en algún momento vino desde afuera. Al inicio sí, por supuesto, porque la promesa del don del Espíritu, pues antes que se cumpliera, pues vino de lo alto. Vino y descendió y se posó y se quedó en el creyente. No se fue, se quedó. Desde hace 2000 años descendió y no se ha ido. Cada porción que corresponde para cada uno, pues lo está, lo tiene, y esto no ha dejado de suceder. El agua tiene una particularidad. La palabra dice es como un manantial de vida, pero viéndolo en natural, si queremos para ilustrarlo, el agua tiene algo bien particular, que tiene, bueno, esta composición, ¿no? Que es hidrógeno y oxígeno, dos moléculas, son dos de hidrógeno y una de oxígeno, y en sí se juntan esto y este elemento líquido, que es bastante extraño, que es moldeable, que se acomoda a la superficie en el cual lo contiene, esto encuentra uno la vida ahí. Esto sustenta la vida de todo ser que está creado. Es como que la palabra del Señor, lo que el Señor nos da, termina reposando sobre el creyente y acomodándose al recipiente que lo contiene. En algunos puede ser un vaso, otro puede ser una copa, otro puede ser una pipeta, o independientemente cómo sea el recipiente que lo contiene. Pero lo importante es que lo contiene. Entonces, así es. La palabra del Señor no es de que cae y reposa sobre cada persona y cada creyente particular como es. Y en función a esa forma particular que tiene, es que va a brotar del interior de él hacia afuera. Y eso dará un testimonio. Entonces, el agua, porque tiene estas particularidades, hace, es como si fuera un misterio, ¿no? Porque es un líquido por excelencia en el cual se puede disolver casi todo. No es un líquido transparente, incoloro, nada. O sea, es tan parecido como cuando se describe el Espíritu Santo, ¿no? No sabes de dónde viene ni hacia dónde va, las olas del mar tampoco. Pero sabes, entonces no sabemos cómo, porque no lo podemos oler, no tiene un sabor, pero necesariamente lo necesitamos para tener vida biológica. Necesariamente tenemos que tener la palabra, tener el Espíritu de Dios para realmente estar vivos.
Y por cuanto estamos vivos y estamos buscando al Señor, es porque verdaderamente lo tenemos. Ahora, esto tiene que ser manifestado constantemente. El agua tiene, como les digo, una particularidad. Si es que uno quiere ver más allá del hecho de que contiene la vida, esos elementos químicos que hace que nuestro cuerpo viva, pero tiene un poder cuando corre. Dice, él ha dicho que profundo brotarán como ríos de agua viva, ¿no? Hay una relación entre cómo fluye un río que lleva en su caudal. Entonces, cuando el agua está en movimiento, tiene cierto poder en el sentido de que puede ejercer una fuerza, una energía. Por ejemplo, no sé si han visto en el cual hay personas en el campo que tienen estas, creo que se llaman esto donde, creo que molinos se llaman, molinos de agua, en el cual el agua empuja y van generando hasta energía con eso. Y energía por el movimiento, ¿no? O las grandes represas también, en el cual el agua que va fluyendo y la energía de las hidroeléctricas, todo es generado por el poder del agua, como avanza en una dirección. Cuando el agua avanza en una dirección y el poder que trae de empuje, de fuerza, de energía, genera un poder para hacer algo determinado. Entonces, en el creyente a veces pareciera de que el poder y la manifestación del poder del Señor a través del creyente parece que en ocasiones fuera un tema bastante esporádico, ¿no? Como si fuera algo casual en ocasiones o algo aleatorio, cuando realmente es algo que tendría que ser algo continuo, de fluido, porque cuando corre el agua y fluye en una dirección, entonces genera una energía constante y perenne. Pero cuando es cortado con otra fuerza transversal que lo corta, se corta ese poder de avance. De la misma forma, ¿qué es lo que podría causar que el creyente, ese fluir del Espíritu de Dios, ese fluir del poder de Dios dentro de su vida, que va saliendo de adentro hacia afuera, algo lo detiene? Algo. No es una fuerza mayor, porque nada puede ser mayor que el poder de Dios, sino simplemente es detenido por una voluntad que se detiene a considerar otras cosas como prioritarias, que se detiene en el sentido de que se distrae de algo sustancial de ese poder que está saliendo de él. Es que cuando nosotros vemos constantemente el agua, el fluir de esto, el río, el caño, todo, nos parece tan normal y habitual verlos que lo hemos visto toda nuestra vida y generaciones y generaciones lo han visto, entonces les parece algo tan normal, ¿no? Ya no causa ninguna sorpresa del misterio que tiene ese elemento químico que hace que se sostenga la vida. Pero ahí está. De la misma forma, cuando el creyente va conociendo más de estas cosas del Señor, del Espíritu, entendimiento, va teniendo esto, pero ya le es tan, en cierta forma, tan repetitivo escucharlo y escucharlo, entonces pareciera de que ya no le presta tanta atención, porque diría en el fondo, ¿qué de nuevo me está diciendo? ¿Qué de nuevo me está hablando que ya no me hayan hablado antes? Pues no se trata de nada nuevo, verdaderamente que no, sino lo que ya está, eso que ya está, el Espíritu del Señor, el que va a salir de adentro, lo que va a brotar de él, estos ríos de agua viva, tiene que ser prestado la atención. ¿Cuál caño abres para beber una taza con agua? El agua tiene que ser abierto, el grifo, para que salga. Si es que no es abierto, el agua está ahí, el tanque reservorio de una casa puede estar ahí. Pero si es que nadie se toma la molestia de abrir el caño para beber de ese líquido, no tiene ningún efecto. El poder sigue estando dentro, el agua sigue estando, pero si no hay nadie que tiene el deseo de querer tomar ese vaso abriendo el caño, entonces no hay ningún efecto alguno. Aunque está ahí el poder, como el creyente tiene el Espíritu del Señor, tiene poder, la palabra ya está dada, entonces
Hay ese poder dentro del creyente, como si fuera un depósito de agua. Y está ahí, todos tienen aquello. Pero ¿por qué en ocasiones se manifiesta y en otras ocasiones no? Parece que fue un tema aleatorio, un tiempo sí y otro no, no sé. Entonces esto pareciera que fuera bastante casual en algunas situaciones. Porque si es que alguien no decide abrirlo y no tiene el deseo de tomarlo, pues, ¿qué puede hacer? Recuerden que le dijo el Señor a Moisés, bueno, yo he puesto mi palabra en tu boca, anda, ve tú y dilo. O sea, abre tú y dilo tú, porque la fuente ya está puesta en ti. Eso ya está en ti. O sea, necesariamente este líquido es Él, no somos nosotros, pero sí hay una voluntad que tiene que ser ejercida para que fluya continuamente. Porque si no fluye continuamente es porque en algunas situaciones solamente son esporádicas. Y eso está a voluntad del creyente que decida hacerlo. Claro, no es el poder de Él, pero si no tenemos el deseo de tomarlo, ¿cómo se puede? Pues lógicamente no. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo de querer beber de aquello. Como dice el Señor en su palabra, Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Dios pone ese deseo de que tú quieras y el acto mismo de hacerlo también lo pone el Señor. Entonces, este manantial de vida comienza a fluir continuamente. Hay un poder. Su palabra sabemos que es vida y todo, toda esta creación en símbolos uno puede ver de que habla mucho y todo apunta a Dios. Miren, el agua en sí misma está compuesto de dos elementos que no son líquidos. El hidrógeno es un gas, el oxígeno también. El oxígeno necesitamos para el respiro, como el neuma, para que nuestro cuerpo subsista. Y junto con el hidrógeno se juntan sus moléculas y hacen agua para que pueda vivir. Es como un fluido constante, perennemente que tiene que ver. Tan igual como la sangre. La palabra dice que en la sangre está la vida. Y si se dan cuenta, la sangre es un líquido. Es como un fluido que avanza y recorre todo el cuerpo, llevando oxígeno a las células. Porque si la sangre no avanzara, se estancara, pues ¿qué tiene? ¿Cómo se llama esto? Una trombosis, ¿no? O la sangre se coagula, se corta la vida. No llega oxígeno al cerebro, no llega a las células, y entonces ¿qué pasa? Pues muere las células. Entonces tiene que haber un fluir constante. Y entonces eso está condicionado a la voluntad del creyente que decida abrir voluntariamente y dejar que fluya. Solo dejar que el Señor, como quien decir, Señor, heme aquí, como cuando dijo María, ¿no? Señor, heme aquí tu sierva, conforme a tu palabra sea hecho. Ella ejerciendo esa perfecta voluntad para que fluya y se manifieste lo que tenía que manifestarse. No hay un tema mágico, místico, nada por el estilo, es una cosa sencilla, pero donde se ejerce una voluntad, donde uno dice, heme aquí. Entonces, este manantial de vida, que es su palabra, comenzará a dar fruto, comenzará a avanzar continuamente, porque así es necesario, así son las fuentes de agua. O sea, uno podría pensar así, bueno, los ríos están, el Señor los ha hecho así, que son como un serpentín que van por aquí, una forma que recorre todo el campo, y uno ve simplemente un río y punto. Pero si verdaderamente viéramos con los ojos del Señor toda esa composición y esa forma, esa trayectoria, tiene una razón de ser para que se mantenga y se sustente la vida. Nada es casual. Todo tiene un perfecto diseño por el que el Señor lo ha hecho y un reflejo del cual nos enseña cómo el Señor también obra. Esta vida que está en nosotros
va brotando, va saliendo de adentro hacia afuera. ¿Por qué está adentro? Porque mora en vosotros. El libro de Jeremías, espérenme un momento, tengo acá, lo había separado el versículo. A ver, espérenme. Se me fue. A ver, espérenme un momento. Creo que lo voy a leer. A ver. Que el libro dije, bendito el varón que fía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como un árbol junto a las aguas, junto a la corriente, que dice que echará sus raíces. Miren, este varón que confía en el Señor, confía en lo que el Señor dice en su palabra, confía en lo que el Señor dice de él en su palabra. Él cree lo que el Señor está diciendo, eso es para él. Entonces, él confía. ¿Y qué es? Será plantado. ¿Junto a dónde? Donde están las corrientes, donde el agua fluye, donde la vida fluye. Y ahí es justamente donde echa raíces. Y no importa si viene el calor extenuante, no importa, porque puede ser que queme, pero el refresco del agua es mucho más y no le cortará la vida. Des en cuenta que donde hay humedad, donde siempre hay lluvia, y por más que haya calor, caerán las hojas en la etapa de otoño y todo esto, pero no cortará la vida para que nunca más deje de florecer o crecer plantas en ese lugar. Nunca este calor es tan suficientemente fuerte para matar la vida. ¿Por qué? Porque si hay una fuente de corriente, siempre brotará ahí vida. Y si es que el que echó raíces en la ribera, siempre tendrá ese sustento. Entonces, no puede morir, porque la vida está en él. Obviamente entendemos de que en algún momento iremos a la presencia del Señor, este cuerpo será cambiado, algunos iremos antes, otros después, qué sé yo. El Señor sabe perfectamente cómo será. Pero al fin y al cabo, la eternidad ya está en nosotros, las fuentes de vida brotan de nosotros. Pero está dependiendo la voluntad que tiene que ser ejercida del creyente a dejar que fluya, a abrir ese grifo para que corra el agua y que el agua no se quede estancada. Y recuerden, donde hay ríos, siempre a los alrededores que hay vegetación. Podemos observar naturalmente estas cosas y podemos dar testimonio de que siempre donde hay agua, hay vida. Donde hay fluir del Espíritu del Señor, hay vida. Entonces vemos que algo que siempre menciona en el mensaje, estamos en la etapa del ministerio quíntuple, ¿no? Que se predica mucho de aquello, pero que muy poco se experimenta de aquello. Tal vez sea por el hecho del enfoque tan, tan, o sea, tan ensimismado en ese tema como un misterio, como algo, como una caja de Pandora que quieren descubrir qué cosa, cuando posiblemente sea una cosa que tiene que fluir tranquilamente, sin necesidad de hacer tan alboroto y tanto aspaviento, sino por lo contrario, porque tiene que brotar natural. El río avanza naturalmente, no hay nada que le empuje, no hay alguien que le empuje. El poder de Dios hizo que fluya y continuará así. La sangre que corre por nuestro cuerpo tiene marcado un ciclo. ¿Por qué lo hace? Desde los pies sube hasta arriba, tiene cierta capacidad de poder subir y vencer a la gravedad para que llegue, pase por el cuerpo, al cerebro, todo. O sea, lo hace. Lo hace tan natural que para nosotros ni siquiera nunca nos hemos preguntado, qué interesante, ¿no? Pero este es un testimonio
que la vida va fluyendo, que la sangre va fluyendo, alimentando, dando oxígeno. Entonces, de la misma forma, este espíritu, el espíritu del Señor que mora en nosotros, es algo constante que está dando. Y está en la voluntad del creyente cuando el Señor le dice, mi palabra ha sido puesta en tu boca. Dila tú, yo he confiado, tú tienes mi espíritu, mis promesas están, yo ya lo entregué todo, mi hijo ya murió en la cruz, ha dado las promesas, tienen la herencia, que es Dios mismo. Entonces, yo, el Señor diría, pues yo ya lo entregué a ustedes, ya dependan de ustedes, decide y tómenlo. Si quieres tomarlo y tienes el deseo, pues tómalo, es justamente para eso, para el que tiene el deseo de tomarlo. Y quieres que fluya, pues abre el grifo y déjalo que fluya. Pero uno abrirá ese grifo cuando es consciente y tenga la necesidad de abrirlo. Pero si no hay una necesidad de aquello, nunca lo abre. El poder estará depositado. Ahí estará el tanque y el reservorio de agua. Pero mientras no tenga la necesidad de tomar ese líquido, no lo va a hacer. Si es que Moisés no decía nada, igual el poder, la palabra ya había sido depositado en él. Ya estaba ahí. Pero tenía que ser llevado a un momento extremo en el cual sea manifestado entre vida o muerte y decir lo que tenía que decir. De la misma forma, entonces, el creyente es llevado en una circunstancia en la cual ejecuta su voluntad a decidir y desear hacer lo que el Señor dice, y por cuanto la palabra termina cumpliéndose. Porque así por así no sucede. Por eso es que es algo continuo que tiene que fluir, no es algo esporádico en algunas ocasiones. Alguna vez sí, otra vez no. Claro, son testimonios que nos ha pasado y estos son evidencias de que sí hay un poder manifestado cuando el creyente habla y dice su palabra del Señor. Es más, han visto que cuando uno dice la palabra y a las plantas, todo esto, comienzan a cambiar y florecer de una forma bastante. Justo hace poco conversaba con una alumna, una señora que tiene en su casa un árbol de paltas. Por alguna razón había dejado de brotar, porque creo que una vez le dieron pequeñas y se molestó y dijo, le dijo algo a la planta. Después, el jardinero, el que lo poda, le dijo, le mencionó, hable correctamente, háblele palabras de gratitud, de amor a su árbol, ¿no? Y la verdad es que de acá un tiempo, la vez que fui a dar, su árbol está brotando sus paltas grandes. Entonces, como que la palabra va moldeando la situación, va cambiando esa estructura y se va alimentando más allá de los nutrientes y del agua que se le da, pero va cambiando solo cuando una persona le va diciendo a este árbol, le dijo, cambia. Y con estas palabras va cambiando y comenzó a brotar. Si esto pasa en lo natural para con un árbol, con mayor razón pasará para nosotros. Es más, cuando uno al agua, este líquido elemento, uno le dice ciertas palabras en la nieve, dice los copos de nieve tienen una estructura bastante particular. Algunas cuando uno le dice palabras malas o maldice, comienzan a distorsionar sus formas de una forma bastante, dicen, horribles. Pero cuando hace todo lo contrario, comienza a tener unas estructuras totalmente armónicas, simétricas, y ni un copo de nieve es parecido al otro. El agua va cambiando cuando uno va diciendo una palabra. Ahora, el poder dado de Dios puesto en su pueblo tiene ese efecto. Y considerando que nosotros somos un 75% de agua, entonces la declaración de su palabra hacia nosotros mismos tiene que tener un efecto. Pues lógicamente, si esto sucede en lo natural, y nosotros también, tendría que tener un efecto. Entonces, nuestras palabras no tienen que ser palabras ociosas, sino tienen que ser palabras de bendición, tanto para otros como para nosotros también. Esta palabra, que es un manantial de vida, ya ha sido dada. Solamente dejemos que fluya, que corra. El poder está en ese movimiento que tiene.
que brote de lo profundo de nosotros. Ahí pueden ver en el video, tienen esta composición totalmente simétrica. No sé cómo el Señor lo ha hecho esa maravilla, bueno, Él es Dios, ¿no? Pero estas formas tienen. Ahora, mirémonos internamente o meditemos en aquello, que si nosotros declaramos su palabra del Señor sobre nosotros, sobre la bendición sobre alguien, estas cosas van cambiando. Nuestro cuerpo va cambiando. Claro, no lo vemos, pero va cambiando. ¿Cómo es que es fácilmente creer cuando sucede esto en la naturaleza y vemos cuando la ciencia lo demuestra? Y porque no podemos hacer nosotros lo mismo para con nosotros mismos y para con nuestros hermanos. El Señor dijo, no, sea la luz y fue. Y a Moisés le dijo, di, ¿qué dijo el Señor cuando maldijo a la higuera? La higuera cayó. Y si lo hubiese bendecido a la higuera, ¿qué hubiese pasado? Al día siguiente daba frutos. Hasta en ese mismo instante podía haber dado fruto. Esa palabra ha sido depositada en su pueblo. Y cada quien decide abrir el grifo para que fluya o simplemente dejarlo ahí. Pero el poder ya está. Si existe un grifo por donde cae el agua, es porque existe un reservorio por donde que va a tener que ser caer y fluir. Entonces, si es que existe una boca que podemos hablar, es porque hay palabras que tienen que ser dichas. Hermanos, no es una prédica muy larga que digamos, pero que concluyo con esto. Que el Señor los bendiga y